Suscríbete a Panagia Televisión y pulsa la campanita para no perderte ninguna novedad. Esto es una leyenda negra, manipulada siempre por los enemigos de la Iglesia, que se han inventado películas e incluso museos sobre la Inquisición que hay hoy en diversas poblaciones, tanto americanas como españolas. Especialmente vamos a hacer referencia al Museo de Lima y al Museo de Toledo, en España. Los instrumentos de este último no son, como se suele creer, los que el Tribunal de la Inquisición de Toledo usaba, sino que han sido recientemente comprados en anticuarios y coleccionistas, presentándolos ahora como una colección homogénea. Igualmente ocurre con el Museo de Lima, que junto con otras adquisiciones recientes se muestran reproducciones modernas cuyo fin parece ser más el de impresionar al visitante que el de mostrar con fidelidad los medios de tortura inquisitoriales. En estos museos se exhiben de forma macabra elaborados instrumentos de tortura con explicaciones de lo que tales cosas hacían en los cuerpos de los desafortunados. Más bien buscan el morbo y el interés del visitante más que tratar de enseñar historia. Primero, recordemos que las tres torturas de la Inquisición solían limitarse a tres métodos. Los métodos de tortura establecidos en la época eran las partidas, en las cuales el de azotes se aplicó más como una pena corporal más que como una tortura, y el tormento de la garrucha, que era colgar al reo por los brazos y colocarle pesos en la espalda y en las piernas. Este castigo se reservaba para los delitos muy graves. Para el resto de delitos se utilizaba el tormento del fuego, que consistía en untar las plantas del pie del reo con grasa y acercarlas a la llama. El tormento del agua, que consistía en echar agua por la nariz tapándole la boca. Esta pequeña explicación de estos castigos que practicaba la Inquisición está muy lejos de la cantidad de instrumentos macabros mostrados en esos museos y exposiciones. Después, al ver esos instrumentos, recordemos la regla de la Inquisición de que no se puede derramar sangre ni causar daños permanentes, y la gran mayoría de instrumentos quedarán ya de entrada descalificados. Así que en el mejor de los casos serán instrumentos de tortura del Tribunal Civil presentados como si fueran de la Inquisición. Dichos museos, para no faltar a la verdad, deberían llamarse museos de la tortura, pero no deberían de llamarse museos de la Inquisición. Eso es faltar a la verdad. Pero además algunos de estos instrumentos más impactantes que hoy vemos en estos museos han resultado ser falsificaciones del siglo XIX, muchas de ellas elaboradas en talleres ingleses y alemanes que en el romanticismo se regodearon propagando macabramente los horrores de la Inquisición y la vida monacal. El morbo y los excesos macabros del romanticismo llevaron a la distorsión de la historia en más de un sentido, incluyendo la falsificación de artilugios históricos que nunca habían existido, como los imposibles cinturones de castidad que ninguna mujer habría podido aguantar durante más de un par de días
sin morirse por infecciones, laceraciones y hasta incluso el tétanos. Pero todavía hoy la mayoría de la gente cree que miles de mujeres medievales los llevaban puesto durante años. Tales falsificaciones han poblado libros de historia y multitud de museos europeos, incluyendo el prestigioso British Museum, que solo hace unos años retiró de sus colecciones supuestos cinturones de castidad medievales que habían sido creados en el siglo XIX. Pues del mismo modo que los cinturones de castidad, a pesar de ser claramente imposibles, han sido asumidos como verdaderos por todos. Hay instrumentos de tortura que nunca existieron, pero también se siguen asumiendo como verdaderos y mostrándose como auténticos o en reproducciones en ciertos museos de la Inquisición. Este es muy probablemente el caso del instrumento de tortura más famoso de todos, la doncella de hierro, un sarcófago con forma de mujer y clavos interiores en donde se encerraba y agujereaba el cuerpo del preso estratégicamente, el cual moría en lenta y atroz agonía. Tan valorado es que no hay museo o exhibición de la Inquisición que se precie que no presente un original o una réplica moderna de tal artefacto junto con detalladas explicaciones de los horrores que producía. Y sin embargo, muchos historiadores niegan que tal instrumento haya existido, al menos no con el aspecto que se nos presenta hoy en los museos. La doncella, expuesta en Toledo y en otros museos, está basada, como todas las que hay, en la llamada doncella de Nuremberg, que es una falsificación alemana hecha en el siglo XIX con piezas antiguas y que muy probablemente fue una interpretación equivocada de la llamada capa de la infamia, que era una especie de vestido de madera y latón sin clavos que el condenado debía llevar durante cierto tiempo, usado como castigo para cazadores furtivos y prostitutas en Alemania. También hay descripciones antiguas de cajas verticales con clavos diseñadas para encerrar a una persona de modo que tuviera que permanecer todo el tiempo de pie, pues los clavos de las paredes le impedía apoyarse. Por lo tanto, la doncella de hierro es un invento reciente, una falsificación, aunque ningún museo va a renunciar a seguir exhibiéndola, pues suele ser su principal atracción y reclamo. Se cita además que la primera referencia histórica que tenemos es del 14 de agosto de 1515, en la que el Tribunal Civil, no la Inquisición, ajustició a un falsificador de moneda. La cita, no hemos logrado encontrar la fuente que supuestamente está sacada, aparece en multitud de artículos como muestra de que dicho instrumento realmente existió, y también es frecuente verla en artículos que hablan de las bárbaras torturas de la Inquisición española. Lo más lamentable del caso es que la cita no pertenece a un testigo presencial que vio a la Inquisición usarla, como parece sugerirse, sino que fue escrito por el alemán Gustav Freytag, un novelista del siglo XIX, y por lo tanto seguimos en la dinámica de que ese instrumento y otros muchos son en realidad el producto de la imaginación del romanticismo y la novela gótica. Pero incluso si tal instrumento hubiera existido, no podría haber sido usado por la Inquisición, cuyas sesiones de torturas duraban a lo sumo 15 minutos. Escucharon bien, máximo
15 minutos y estaban pensadas para forzar la confesión y poder dar la absolución al pecador, pero nunca para matar. Repito, nunca para matar. Algo que además legalmente estaba fuera de su jurisdicción, pues sólo la justicia civil podía dar muerte al reo. Cualquier museo que muestre instrumentos de este tipo, sencillamente engañando a sus visitantes y siendo cómplice de una leyenda negra que tergiversa maliciosamente la historia en lugar de aclararla. Su complicidad en la mentira les convierte más en espectáculo de feria que en aulas de información histórica. Realmente lamentable. Otro de los instrumentos más mencionados es el potro, que sí era usado por la Inquisición. Este instrumento era muy usado por los tribunales de toda Europa. El acusado era atado de pies y manos a una superficie conectada a un torno, por eso recibía el nombre del el potro. Al girar el torno, tiraba de las extremidades en sentidos diferentes, usualmente dislocándolas, pero también pudiendo llegar a desmembrar. En las reproducciones que vemos en los museos de la Inquisición, a menudo muestran unos rodillos con largas púas en la zona lumbar y dorsal del reo. Esas púas suelen ser de tal calibre que el acusado colocado allí moriría en un momento literalmente taladrado. Y no era ese el objetivo de la tortura, sino el de infligir un dolor creciente que llevara al acusado a la confesión. El rodillo con púas fue una innovación de la justicia francesa, pero con púas pequeñas para herir, no grandes púas para matar. Esas púas causarían además derramamiento de sangre, así que queda descalificado para el uso de la Inquisición. Esos potros que nos muestran son grandes púas, son falsificaciones del siglo XIX o falsas reproducciones modernas como el del Museo de Lima. Además, la versión del potro usada en la Inquisición era diferente y menos cruenta. En lugar de estirar al individuo con el peligro de dislocación, el potro inquisitorial ataba las piernas y brazos del individuo con cuerdas por la parte inferior y superior. Cada cuerda iba conectada a un torno que al girar la apretaba aún más. En algunos sitios dicen que eso estaba diseñado para que las cuerdas se clavaran en las extremidades, rajando la carne hasta el hueso. Nada semejante encontramos en los detallados archivos procesales. Y en cualquier caso, eso iría también contra la norma de no derramar sangre ni causar daños permanentes. El apretar de cuerdas causaba un gran dolor, pero no daños en el cuerpo. De hecho, se esperaba del reo que hablara mientras le apretaban las cuerdas, no que gritara de dolor y se desmayara después sin decir nada. Pero como estos potros de la Inquisición no tienen nada de vistoso que nos dé escalofríos al verlo, no lo busquéis en ningún museo o en ninguna exposición de tortura sobre la Inquisición, porque probablemente no estarán. En Lima muestran uno, pero con demasiadas cuerdas. En su lugar se os mostrarán potros civiles más sugerentes, o mejor aún, las falsificaciones con rodillos de púas, mucho más explícito y morboso. El odio a todo lo español y católico, unido al explosivo morbo del romanticismo decimonónico y sus novelas góticas, hicieron que la imaginación de muchos volara inconteniblemente. Aún hoy, la mayoría de los visitantes de esos museos de tortura no van allí a informarse de la historia, sino a recrearse en un morbo enfermizo, pero muy común, que siente más emoción cuanto más cruel
y espeluznante es el instrumento de tortura, lo que los museos, ansiosos de darle a sus clientes lo que buscan, no dudan un instante en sacar todo su arsenal de horrores sin molestarse mucho en comprobar su autenticidad y adornarlos con todo tipo de detalles e ilustraciones sin importarles si tales cosas pueden provenir de fuentes cuyo único objetivo es calumniar. Cualquier tortura es cruel e inhumana, pero exagerar de esa forma es faltar a la verdad y no se puede presentar como muestra específica de la crueldad de la Iglesia Católica, algo que era lo común y normal en todos los tribunales civiles y religiosos de toda Europa, incluida la Inquisición protestante. Lo cierto es que en el uso de la tortura la Inquisición era más moderada y mucho menos cruel que los tribunales civiles, y los mismos países que forjaron la leyenda negra de la Inquisición usaban métodos mucho más crueles con sus reos. Si alguien piensa que la verdad siempre triunfa, que se desengañe. Lo que triunfa al final es la propaganda bien hecha, capaz de convertir lo negro en blanco y lo blanco en negro. Dios te guarde, Dios te bendiga.